Q, can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man. ¿Cómo filmas a alguien que convirtió su propia vida en espectáculo? Michael Jackson no era solo una superestrella, era una figura cuya imagen pública fue construida, explotada, defendida y discutida durante décadas. Y el verdadero reto de esta película no era resumir una carrera llena de éxitos, era encontrar al ser humano detrás del mito. Y ahí es donde Michael acierta por momentos, pero también se queda corta justo donde más importaba. Antoine Fuqua demuestra que sabe manejar una producción grande y la película se ve costosa y pulida, pero se siente más como un director que está solo contratado para entregar un producto sólido que como un cineasta imponiendo una visión personal sobre quién fue Michael Jackson. Y me refiero a que todo funciona en términos industriales, o sea, tiene una imagen atractiva, escenas grandes, ritmo constante, espectáculo asegurado, pero pocas veces se siente una mirada fuerte preguntándose quién era realmente Michael o qué conflicto humano había detrás de este ícono. Fuqua en otras películas ha demostrado más personalidad. En Training Day, por ejemplo, hay tensión, hay incomodidad, hay personajes moralmente difíciles, y aquí en cambio casi todo se siente más seguro y controlado. La película suele mostrar a Michael de dos maneras, como genio admirado y como víctima incomprendida, y lo que aparece mucho menos es esa zona intermedia sobre el ser humano complejo, contradictorio y difícil de leer, y eso le quita profundidad porque las figuras interesantes no son solo héroes o víctimas, suelen ser mezcla de ambas cosas. Me refiero a que todos los seres humanos tenemos matices y zonas grisáceas en nuestra vida, no todos somos buenos ni malos. Todos los seres humanos tenemos nuestras complejidades y eso nos hace interesantes. Aunado a eso, visualmente la película impresiona. Tiene vestuarios, escenarios, luces y reconstrucción de épocas muy cuidadas. Los años 70 tienen energía y los 80 se sienten grandes y espectaculares, pero a veces todo luce tan limpio y perfecto que se vuelve casi artificial. Incluso en escenas de dolor o crisis la imagen se sigue viendo impecable. Cuesta sentir ese desgaste emocional, caos o fragilidad real. O sea, la película se preocupa tanto por verse bien que a veces se le olvida de sentirse real. Eso no puede ser una molestia, para muchos puede sentirse inclusive un acierto, yo solamente lo pongo sobre la mesa. Pero donde mejor resalta el trabajo de Fuqua es en dirigir a Jafar Jackson, ya que aquí su dirección se nota más fina, y es que era fácil caer en una imitación superficial, copiar pasos, voz y gestos famosos de Michael, pero la película intenta algo mejor, también muestra a alguien tímido, aislado, sensible y emocionalmente cargado. Las mejores escenas no siempre son cuando baila, sino cuando guarda silencio, mira perdido o parece desconectado del entorno. Ahí sí aparece una dirección más humana, pero cuando quiere mostrar el conflicto interno, este se vuelve repetitivo. Me refiero a que Fuqua funciona mejor cuando deja que Jafar exprese emociones con los silencios o incomodidad corporal, pero cuando la película intenta mostrar visualmente los conflictos internos de Michael, como su aislamiento, la presión mediática o la sensación de vivir encerrado en una imagen pública, recurre varias veces a los mismos recursos. Por ejemplo, Michael solo en un cuarto oscuro, flashes de cámara afuera, puertas cerradas o ruido exterior invadiendo el espacio. La idea se entiende, un hombre famoso que no encuentra paz privada. El problema es que la película repite ese mensaje con las mismas imágenes en lugar de profundizarlo con escenas, relaciones o decisiones que lo hagan sentir más complejo. La primera vez comunica, pero ya después se vuelve simplista. Fuqua no dirige mal Michael, sabe mover cámaras, manejar presupuesto y construir un espectáculo, pero aquí parece estar más interesado en entregar una película segura y atractiva que en hacer un retrato verdaderamente arriesgado. Y esa es la gran ironía. Michael Jackson fue un artista que rompía las reglas. La película sobre él casi nunca se atreve a romper ninguna. I believe music can change the world. Y ese enfoque tan seguro de la dirección no se queda solo en cómo se filma, también se refleja en cómo está editada la película, porque cuando la historia no se detiene a profundizar, la edición termina acelerando todo, y ahí es donde Michael empieza a recordar más a Bohemian Rhapsody, una película que en lugar de dejar que los momentos respiren, los fragmenta con cortes constantes, convirtiendo lo que debería sentirse en algo que solo pasa rápido. En una película sobre Michael Jackson, la música no puede ser solo acompañamiento, también tiene que contar algo del personaje, y cuando la película entiende eso, funciona muy bien. Las mejores secuencias usan sonido, ritmo y movimiento para transmitir disciplina, perfeccionismo y control. El diseño sonoro aprovecha respiración, pasos, golpes al piso y reacción del público para darle peso físico al espectáculo. No solo vemos a una estrella, sentimos el trabajo detrás de ella. Cuando la cámara mantiene distancia y deja ver el cuerpo completo, Jafar Jackson luce mejor. Ahí sí se aprecia coordinación, presencia escénica y dominio del espacio. En esos momentos la música se vuelve cine. El problema es cuando hay demasiados cortes. Muchas veces la película cae en cortes rápidos y constantes. En lugar de dejar que una coreografía
respire o que un movimiento impacte por sí solo, corta cada pocos segundos. Eso fragmenta el performance. Y Michael Jackson dependía mucho de algo muy específico: pausa, anticipación y control del tiempo. Si cortas demasiado, rompes justo lo que lo hacía especial. En vez de presencia continua, recibimos fragmentos. La película tiende a cortar a terceros reaccionando. Por ejemplo, fans llorando, ejecutivos sorprendidos, familiares emocionados. Y la intención pues es clara, porque nos quiere decir que estamos viendo algo histórico. Pero si necesitan mostrar tantas reacciones es porque la escena no confía del todo en su propia fuerza. Ver a Michael actuar debería bastar, pero al parecer la película le gusta usar mucho ese tipo de recursos. Y hay dos tipos de secuencias musicales en la película. Las mejores usan la canción para contar algo del personaje, y las más flojitas funcionan como lista de momentos famosos, como número 1 aparece una canción famosa, número 2 se recrea un momento famoso, número 3 seguimos adelante. Ahí la música deja de construir drama y se vuelve nostalgia automática. Por eso es que creo que a muchas personas les gusta mucho esta parte de la película de Michael. La película tiene un protagonista capaz de sostener la pantalla con cuerpo, con ritmo y con presencia, pero muchas veces no confía lo suficiente en dejarlo ser. Por eso varias secuencias brillan, pero no alcanzan toda la fuerza que podrían haber tenido. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. La realidad es que aquí la edición no es el único problema. La película corta sí porque está intentando avanzar demasiado rápido por la vida de Michael, y cuando una historia no se detiene a profundizar, el montaje acelera, y la raíz de esto puede ser por el guión. Ahora, esto puede ser algo especulativo, pero la verdad es que cuando vi la película se notó bastante una metida de mano de varias personas al tratar de armar la vida de Michael. Y esto lo digo porque la película no decide qué quiere ser. Por momentos quiere ser retrato psicológico, por otros homenaje y por otros una historia de ascenso y caída. Intenta hacer todo eso al mismo tiempo y termina fragmentándose. La estructura sigue el molde clásico del biopic: infancia difícil, talento precoz, éxito masivo, aislamiento, controversia y legado. Eso no sería un problema si la película transformara esa fórmula en algo propio, pero muchas veces se siente como una sucesión de éxitos conocidos, como vamos del momento famoso A al momento famoso B, sin detenernos lo suficiente en lo que esos eventos significaban emocionalmente para Michael. La película quiere cubrir demasiados años y demasiados episodios, por eso dedica tiempo a mostrar cómo nació un paso de baile o una presentación icónica, pero menos tiempo en explorar las relaciones adultas, heridas emocionales o conflictos internos más profundos. Todo esto me lleva a un punto importante. Michael ya es extraordinario desde temprano, ya tiene talento, ya domina el escenario, y la pregunta importante es: ¿qué está en juego escena a escena? A veces parece buscar aprobación paterna, a veces libertad artística y a veces paz emocional, pero ninguna línea domina realmente la historia, y cuando eso pasa, la película avanza, pero no siempre genera tensión. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world. Y esto también repercute de alguna manera en los personajes. Michael está construido más como símbolo que como persona compleja. La película le asigna rasgos claros: la timidez, el perfeccionismo, la sensibilidad y la necesidad de control. También sugiere que es un personaje lleno de contradicciones, pero el problema es que esas contradicciones rara vez se ven en acción. Es decir, el guión nos dice que es complejo, pero no siempre construye escenas donde esa complejidad se convierta en decisiones, conflictos o consecuencias reales. Sabemos que carga con presión, aislamiento y expectativas enormes, pero pocas veces vemos cómo eso lo lleva a equivocarse o a afectar a otros o a tomar decisiones difíciles que generen un conflicto. Y aquí vale la pena hacer una comparación, no como insulto, sino como referencia clara. Por momentos el personaje está construido de forma similar a lo que muchos incels llamarían una Mary Sue, alguien a quien la historia le reconoce defectos pero que casi nunca enfrenta consecuencias reales por ellos dentro del relato. No significa que el personaje sea perfecto, significa que la película lo protege, porque sus problemas existen, pero rara vez lo ponen en una posición donde tenga que enfrentarlos de manera incómoda o pagar un costo claro por ellos. Entonces el resultado no es un personaje verdaderamente contradictorio, sino uno controlado. Es extraordinario, incomprendido, pero casi siempre justificado, y eso le quita peso dramático, porque los personajes interesantes no solo sufren, también se equivocan, dañan, se contradicen y tienen que vivir con las consecuencias de eso. Donde la película sí encuentra algo más sólido es en Joseph Jackson. Su presencia introduce una dinámica clara, que es el amor condicionado por rendimiento, el afecto ligado al éxito y disciplina que roza el abuso. Aquí sí hay conflicto reconocible. Joseph no es solo una figura autoritaria, representa el origen de varias tensiones del personaje: la necesidad de perfección, el miedo al error y la dificultad para construir relaciones sanas. El problema es que aunque esta relación está bien planteada, no siempre se desarrolla hasta sus últimas consecuencias. La película establece la herida, pero no siempre la sigue en la vida adulta de Michael con suficiente profundidad. Y fuera de Joseph, muchos personajes secundarios funcionan más como herramientas del guión que como personas completas. Ahí tienes al aliado leal, al entorno mediático, al ejecutivo que busca resultados, entre otros. Están ahí para marcar etapas de la carrera o reforzar ideas sobre el protagonista, pero pocas veces tienen conflictos propios o una relación que evolucione de verdad con Michael. Esto afecta algo importante porque el mundo alrededor del personaje se siente menos vivo, y cuando los personajes secundarios no tienen peso, el protagonista también pierde profundidad porque no tiene con quién chocar realmente. I'm just getting started.
Al final un personaje no vive en el guión, sino también de la interpretación, y Jafar Jackson tenía la tarea más difícil de toda la película, que es interpretar una figura casi imposible de representar sin caer en imitaciones. Y lo más interesante de su trabajo es que entiende que no basta con copiar a Michael Jackson, sino también intentar capturar cómo se sentía él. En lo físico cumple porque hay control corporal, precisión y presencia escénica, pero donde realmente destaca es en momentos más contenidos, como ya expliqué antes, en esos silencios, en esas miradas o cierta desconexión con el entorno. Pero el problema es que la película no siempre le da ese espacio para ir más allá. Muchas de esas escenas están construidas para mostrar al ícono, pero no para explotar al personaje. Entonces su actuación funciona mejor en lo sensorial que en lo dramático. Colman Domingo como Joseph Jackson aporta una energía más definida, por decir algo. Su interpretación sí tiene una intención clara, que es control, dureza y una sensación constante de presión. No necesita exagerar para imponerte. Su presencia ya genera incomodidad y por eso sus escenas funcionan mejor, porque hay una relación con tensión real. Pero incluso ahí la película se queda corta. La actuación propone un conflicto que en el guión no termina de desarrollar y el resto del elenco cumple, pero dentro de límites muy marcados. Muchos personajes están escritos para cumplir funciones específicas, no para evolucionar, y eso se nota en las actuaciones. No hay mucho espacio para matices, cambios o decisiones que revelen algo nuevo, y no es un problema de talento, es un problema de material. I've never heard a voice quite like yours. Ahora, este punto creo que es el más importante, y no tanto por una comparación para decir esta está mejor que esta, sino para entender qué decisiones está tomando realmente esta película, porque el problema de Michael no es que sea un biopic, es cómo decide usar ese formato. Si comparamos Michael con Rocketman o Better Man, la diferencia no está solo en el estilo visual, sino también en qué tan profundo entienden a sus protagonistas. Rocketman, por un lado, no cuenta la vida de Elton John como una lista de éxitos, cuenta la historia de alguien exitoso que seguía sintiéndose vacío. La fama no resuelve sus heridas, solo las maquilla. Además, la película no lo protege. Lo muestra brillante, sí, pero también destructivo, egoísta y perdido. Eso genera un arco real de un personaje. Better Man, por otro lado, trabaja una idea potente, que es la fama como amplificador de inseguridades. Robbie Williams necesita atención porque no sabe sostenerse sin validación externa. El escenario le da energía, pero al bajarse vuelve el vacío. La película usa recursos visuales arriesgados para mostrar cómo se percibe a sí mismo. No es rareza gratuita, es psicología convertida en imagen. Y ahí Michael se queda corta, porque Michael sí muestra dolor, presión infantil, aislamiento y perfeccionismo. Y el problema no es el falta de temas, es la falta de profundidad. Muchas heridas aparecen señaladas, pero no siempre se convierten en decisiones complejas, conflictos fuertes o verdadera transformación interna. En Rocketman y Better Man, las heridas del personaje mueven la historia. En Michael, muchas veces la historia avanza por eventos famosos. Eso da movimiento cronológico, pero menos evolución emocional. En resumen, podría decir que Rocketman construye su historia alrededor de un hombre que, aun teniéndolo todo, no sabe quererse, y Better Man pone el foco en un artista que vive de la validación externa mientras lidia con una inseguridad constante. Y Michael trata sobre una leyenda del pop, pero a veces observa más a la leyenda que al hombre. Where you wanna go? You'll see. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo filmas a alguien que convirtió su vida en espectáculo? Michael responde filmando muy bien el espectáculo, pero solo parcialmente la vida. Es una película sólida, profesional y por momentos absorbente. Tiene una interpretación central fuerte y secuencias musicales efectivas, pero también es una obra demasiado protegida por un personaje definido por el conflicto, la rareza, reinvención constante. No diría que fracasa, diría que es algo más como si se conformara con ser buena presentación de Michael Jackson cuando necesitaba hacer una película tan singular como él. Thousands of people all over the world. That's ambitious. You see it, you can do it. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, y antes de cerrar quiero aclarar algo importante. Ya saben que mis críticas no son una verdad absoluta, y al menos en esta crítica yo no busqué el morbo ni reducir a Michael Jackson a sus polémicas. El punto nunca fue ese. Creo que el problema más bien es otro, y es que la película menciona conflictos pero no los desarrolla, y creo que conocer a un personaje no es exponerlo por escándalos, es entender cómo pensaba, cómo se relacionaba y qué decisiones tomaba cuando no estaba en el escenario. Porque al final Michael no solo fue un espectáculo, fue una persona, y esa es la parte que la película toca pero no termina de explorar, solo toca la punta del iceberg. También hay que considerar que el proyecto pasó por cambios importantes, incluso su tercer acto tuvo que cambiarse por cuestiones legales. Eso pudo influir en qué tanto se profundiza en ciertos temas, y si en algún momento existe una continuación, una versión más extensa, ojalá ahí se atrevan a desarrollar esa dimensión humana con más claridad. Aún así, la película funciona, es entretenida, tiene momentos fuertes y una interpretación sólida, pero honestamente estamos hablando de Michael Jackson. Una figura como Michael Jackson no creo que mereciera una película que solo fuera entretenida, y yo creo que la película se queda corta al tratar de contarnos la vida de este ícono de la cultura pop. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. You're the greatest of all time. Jesus again.